Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Esta vez tenemos una noticia que, como dice el título, tenemos una nueva caravana, otra más de estas caravanas migrantes que se aproxima hacia Estados Unidos y va a pasar efectivamente por México. Ya está en México, de hecho, esta nueva caravana. Esta es una caravana de aproximadamente 1.500 personas y dentro de estas 1.500 personas vienen más de 700 cubanos dentro de esta caravana. Una nueva caravana de migrantes de aproximadamente 1.500 personas ha cruzado de Guatemala a México a pie y se dirige a los Estados Unidos según los informes. Esta caravana incluye un gran número de ciudadanos cubanos. Eso es lo más sospechoso de esta caravana. Pueden haber miembros infiltrados efectivamente del G2 cubano dentro de esta caravana, lo cual no sería nada de extraño para cómo vemos que operan estos organismos de inteligencia. Es absolutamente inusual este tipo de iniciativas migratorias. Estas caravanas de migrantes recién han consistido principalmente en personas que huyen de países latinoamericanos y no del Caribe. Las estimaciones dicen y hablan que esta caravana podría llegar a la frontera entre Estados Unidos y México dentro de varias semanas más. Los 700 ciudadanos cubanos se unieron al cuerpo principal de migrantes. Esto fue en el sur de México durante el fin de semana, informó un medio de noticias cubano. Los miembros restantes de la caravana son individuos que huyen de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, como siempre. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración de México dijo a Reuters que los migrantes ya estaban dentro de México cuando formaron una caravana en la ciudad sureña de Tapachula, en la frontera con Guatemala. El Daily Wire informó que la estrategia de ingresar a México como individuos antes de formar un grupo más grande es una manera de frustrar los esfuerzos del gobierno mexicano para acabar con las caravanas de migrantes que obviamente intentan penetrar las fronteras del país. Bueno, y vamos a ver por qué, porque esta vez fue completamente diferente. En vez de entrar en grupo por el estado de Chiapas, como lo hacían antes, por el sur de México, la frontera sur, esta vez entraron individualmente a México y se organizaron como caravana dentro de México. O sea, cambiaron la estrategia, obviamente, para poder hacer esto de una manera más efectiva. Y obviamente recordemos, hay demasiada oposición en México con el tema de las caravanas migrantes. Hay muchos problemas para que empiecen a ingresar a las ciudades y la política del gobierno mexicano hasta ahora ha sido trasladarlos prácticamente directamente hacia la frontera norte, que es la frontera con Estados Unidos. A primeras horas del sábado, la caravana partió hacia la ciudad de Huixtla, en el estado sureño de Chiapas, una ruta seguida por grupos anteriores que se dirigían al norte. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Migración de México. El Washington Examiner informó que el Instituto Nacional de Migración cerró su oficina en Chiapas a principios de este mes, cortando efectivamente el acceso a las solicitudes de refugio de aproximadamente 2.000 migrantes. En lugar de permanecer ilegalmente en México, muchos de los migrantes optaron por unirse a la caravana y viajar a los Estados Unidos para solicitar el asilo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional o el Homeland Security informó de un aumento en el número de migrantes en la frontera de Estados Unidos y México, según un informe de Axios. En lo que va de marzo, los funcionarios han informado sobre más de 20.000 detenciones de extranjeros ilegales. Los funcionarios le dijeron a Axios que el aumento está impulsado por una afluencia de familias migrantes y niños no acompañados, principalmente de América Central. El abogado de inmigración Lian Fresco y miembro de un comité asesor de seguridad nacional de Homeland Security dijo a la cadena de noticias que gran parte de la frontera se ha vuelto completamente inútil. Dijo, en este momento tenemos lo más cercano a una frontera abierta que hemos tenido, dijo Fresco, y agregó que al menos que el Congreso haga algo, estamos donde estamos en esto. No hay palancas para tirar. Bueno, esto es justamente lo que mucha gente en Estados Unidos está negando, especialmente los demócratas, diciendo que no hay una crisis en la frontera, que no existe prácticamente el tráfico de personas, el problema con las drogas que existe y todo lo que vemos tratando
de hacer la vista gorda, porque claro, están desesperados por conseguir votantes, por meter más gente a Estados Unidos para destruir Estados Unidos, y también necesitan meter migrantes por un tema de votos. Esos son votos seguros para los demócratas, producto de que la mayoría de esta gente no tiene idea de la política norteamericana, no tiene idea de las bases que fundaron a Estados Unidos, los principios que fundaron a Estados Unidos, que fueron justamente independizarse de las monarquías, de las tiranías de Europa. Y esta gente llega simplemente a votar porque les ofrece lo mejor, como mucha de la gente ignorante justamente hace. Y por lo tanto, quien les ofrezca las ayudas sociales, quien les ofrezca prácticamente casa gratis, quien los ubique en estas ciudades y estados santuarios, va a ser quien se va a quedar con esos votos, ya que a la mayoría de esta gente no entiende ni le interesa el futuro de los Estados Unidos. Simplemente piensan en ellos y la mayoría de ellos obviamente están siendo simplemente manipulados para seguir conformando estas caravanas. Por su parte, el presidente Donald Trump firmó una declaración de emergencia nacional, recordemos, el día 15 de febrero, diciendo lo que ha dicho en muchas oportunidades, que la frontera sur está en crisis. Si vas a tener drogas que cruzan la frontera, si vas a tener traficantes de personas cruzando la frontera en áreas donde no tenemos protección, en áreas donde no tenemos una barrera, entonces es muy difícil para hacer que América vuelva a ser grande. Esto lo dijo Trump el 15 de febrero, cuando justamente declaró esta emergencia nacional. Trump declaró la emergencia después de que los demócratas en el Congreso bloquearon los esfuerzos para aprobar los 5.7 mil millones para un muro fronterizo solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional o el Homeland Security. El Congreso asignó solo 1.4 mil millones para la construcción del muro fronterizo, muy por debajo de la solicitud que hizo efectivamente el presidente Donald Trump. Y el Departamento de Defensa ahora ha cambiado 1.000 millones para planificar y construir una sección de 57 millas de lo que ellos denominan cercas para peatones, carreteras e iluminación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el lunes el jefe del Pentágono. Recordemos, la semana pasada el Pentágono le entregó al Congreso una lista que incluía 12.8 mil millones de dólares en proyectos de construcción, para los cuales dijo que los fondos podrían ser redirigidos para la construcción a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Me gustaría agradecer a todos los grandes senadores republicanos que votaron valientemente por el Strong Security Border y Wall, escribió Trump en Twitter el 15 de marzo. Esto ayudará a detener el crimen, la trata de personas y las drogas que ingresan a nuestro país. Mira, cuando vuelvas a tu estado, te amarán y te querrán más que nunca. Esto lo hizo justamente Trump para agradecer a los senadores republicanos que votaron por este Strong Security Border y Wall, y porque recordemos que muchos republicanos también estuvieron en contra. Hay una gran estrategia de permear a los republicanos por parte de los demócratas y de la izquierda de Estados Unidos, donde en realidad es un partido, digamos, los republicanos, que está muy infiltrado también por la izquierda. Además de transferir 3.6 mil millones mediante el uso de la declaración de emergencia, Trump ordenó la reasignación de 3.1 mil millones adicionales en los departamentos de Hacienda y Defensa que no requirieron una declaración de emergencia. El gobierno de Trump también ha intentado varios métodos para poder detener, obviamente, este flujo de migración ilegal, y dice que si bien la mayoría de las solicitudes de asilo son falsas, el sistema se está utilizando como una forma efectiva de acceder a los Estados Unidos y desaparecer de una vez dentro del país. Trump trató de impedir que los solicitantes de asilo de la caravana de finales del 2018 ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos mediante una proclamación el día 9 de noviembre de que los cruces de fronteras ilegales no serían elegibles para el asilo. El juez federal de distrito John Tigard bloqueó la proclamación de Trump el 20 de noviembre y el 19 de diciembre. La Corte Suprema se negó a intervenir hasta que el caso complete su viaje a través de los tribunales inferiores. En mayo, el gobierno reintrodujo la política de tolerancia cero de la era de Bush, que significaba que todos los adultos que cruzaran la frontera ilegales serían procesados. La política
causó con esta medida un alboroto cuando algunos niños fueron retirados temporalmente de sus padres o adultos que los acompañaban, y Trump rechazó finalmente la decisión. Trump también, recordemos que instó al Congreso a cerrar las lagunas en el sistema de asilo que permiten miles de reclamaciones sin mérito para justamente inundar el sistema de solicitudes de asilo. En junio, el entonces fiscal general Jeff Sessions volvió a ajustar los criterios de asilo a lo que era antes de Obama, pero el juez de distrito de Estados Unidos, Emmett Sullivan, bloqueó esa decisión el 19 de diciembre. Bueno, ahí tenemos el problema tremendo de carácter legal que está sufriendo el gobierno norteamericano, peleando dentro del mismo solamente para poder respetar la ley. Lo que vemos siempre es siempre lo mismo. La izquierda oponiéndose, los globalistas oponiéndose a que todo aquello que sea sensato se manifieste, que se cumplan las leyes, tratando de importar muchas veces, no todos, pero muchas veces gente peligrosa dentro de estas caravanas. Eso está más que probado. Cuando hablaron los organismos de inteligencia que venía gente peligrosa, mucha gente se burló, y efectivamente vemos ya que, como les explicaba en un video anterior, ya Cuba, que ha sido promotor de estas caravanas por detrás, junto a Venezuela, junto a otros países como Irán incluso, de acuerdo a lo que informó un ex agente de inteligencia norteamericano, vemos ahora que esto se está formando, se está dando forma a que efectivamente estos países tienen una participación con el objetivo de desestabilizar a Estados Unidos y México. No México, pero el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sin duda está facilitando de alguna manera este proceso de debilitar a Estados Unidos y generarle más problemas gratuitos a un país que se debate hoy día entre la vida y la muerte, como muchos de nuestros países. Bueno, los dejo invitados al próximo programa. Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos en un próximo reporte. Recuerden compartir y apoyarnos en nuestra campaña en Patreon. Siempre los links de apoyo están abajo en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.